dice Perros del Mal, Gómez Palacio se fue a pelear a Ucrania después que el gobierno federal empezó a investigar el huachicol en Coahuila, Torreón. No es broma, en serio. Y es que, mira, dices, te vas, pero te vas a ir de este mundo porque no se trata de una guerra convencional. Vean esto, los drones, los misiles, la artillería. O sea, no vas a... ¿Cuánto era de vida? 4 horas que le daban a la gente en el campo de batalla, ¿no? Era lo que en promedio duraban. ¿Se acuerdan lo que pasó en Artemovsk? Que, ¿cómo era el nombre ucraniano? Bakhmut, ¿no? Fue una carnicería gigantesca. Ahora, volviendo con esto, miren acá. Rusia está llevando la fabricación de drones a un nuevo nivel. Los activos del campo de batalla ya no son los del siglo XXI. Ya no son del siglo XXI. De Russia Today Report. Mira, la planta de geranios desde el interior. Imágenes únicas de esta producción de los UAV. El artículo de Military Acceptance sobre las empresas de complejo industrial de la defensa del pueblo finalmente están mostrando la forja de los geranios. Esto es una planta en la zona económica especial de Alabuga, en Tartaristán. Ya se habían publicado imágenes de allí, pero esta es la primera vez que se muestran imágenes detalladas de las instalaciones desde su interior. Durante nuestra entrevista o visita, experimentamos un verdadero placer estético gracias a la organización de este proceso de producción. Es realmente una empresa de clase mundial y la mayor fábrica de UAVs de este tipo en el mundo. Que conozcamos en Rusia, y aunque las plantas de producción confidenciales están en construcción o en funcionamiento. Este video muestra claramente lo que ya hemos comentado. Geran es en realidad un producto completamente ruso, del cual solamente se conserva la forma de carrocería del Shahed iraní, y las capacidades técnicas han aumentado enormemente. Bueno, Estados Unidos ya también tiene su propio Geran, ¿no? Ya sacaron la copia y ya están sobrevolando para atacar Rusia, ¿eh? Ojo con eso. El video también está destacando el detalle tan interesante como el trabajo de estudiantes universitarios locales en la planta. Han llegado después del 9º grado y a los 20 años ya se convierten en especialistas altamente cualificados, ¿no? Imagínense, chavos a sus 20 años ya produciendo artículos de guerra. Rusia es una economía de tiempos de guerra y es lo que estaban pidiendo esto desde el 2023, me parece, o finales del 2022. Es lo que decían los de la OTAN, es que tenemos que cambiar la manera de pensar en Occidente, porque de otra manera no va a poder ser suficiente para poder ganarles a ellos, ¿no? ¿Y cómo se llamaba este tipo? Era el que estaba por debajo del secretario general. Él lo decía, es que tenemos que cambiar a economías de tiempos de guerra en Europa. Ustedes ven lo que están empezando a hacer ahora. Ya prácticamente los grandes recortes que vienen para la seguridad social en todas partes de Europa, pero los más fuertes, por ejemplo, Alemania, Reino Unido, Francia, ¿no? Y gastos descomunales en armamentos. ¿Qué nos indica todo esto? No existe un sistema avanzado tan único en Rusia. Y hay otro punto característico, según el director general de Alabuga, Timur Shagiabalev. Nunca antes se habían fabricado allí productos militares, pero cuando la situación en el frente empeoró en otoño de 2022, la ZEE se ofreció a producir Geran, construyendo así una planta desde cero. Todo esto en conjunto es un ejemplo del verdadero patriotismo que dio como resultado ya la producción avanzada de este sistema personal único y un producto de fama mundial. La clave está en extender estos enfoques a todo el país. También la soberanía industrial, la tecnológica. Cabe destacar que el enemigo, así como medios occidentales, conocen la ubicación de esta planta desde hace mucho tiempo, intentando constantemente atacarla desde el 2023, y por lo tanto el video no revelaba ningún secreto geográfico ni de otro tipo. Los rumores ya han estado dando los frutos. Afirman que Rusia ahora tiene capacidad para producir 1000 de estas unidades al día y que para marzo de 2026 la producción de la tercera ubicación alcanzará 2000 diarias. Amigos, han estado atacando creo que con más de 300, 400 drones diarios a Ucrania, en Kiev y muchas ciudades, ¿no? Entonces imagínense, amigos, ese es el futuro. Y es donde dicen, o sea, ni todo occidente colectivo se puede poner al tanto con lo que está haciendo Rusia. Vean esto, porque esto también es importantísimo, ya lo están comentando, es una nota interesante.
General alemán, los planes de Rusia para lanzar 2000 drones simultáneamente, ¿no?, sobre Ucrania ya se vienen. Ven acá. Alemania entra en pánico. Rusia prepara hasta 2000 drones para ataques simultáneos contra Ucrania, ¿no? Miren, precisamente desprendido de lo que estábamos viendo hace rato, ¿no? Donde dicen, oye, ya se viene la siguiente planta. Mira, estas fueron las alarmantes declaraciones del mayor general de Bundeswehr, Christian Froding, quien también coordina la ayuda a Kiev en Alemania. El creciente conflicto entre Rusia y Ucrania ya han alcanzado un punto crítico, con Alemania expresando ya su alarma por los formidables avances militares de Rusia, en particular en la guerra con drones. El general Froding, también encargado de coordinar la ayuda a Kiev, ha expresado ya su preocupación por este plan de Rusia de desplegar hasta 2000 drones diarios y simultáneos en Ucrania. Esta medida que está desbordando ya los sobrecargados sistemas de defensa aérea ucranianos. Este desarrollo subraya ya la precaria posición de Ucrania, de sus aliados occidentales, en particular Alemania, porque mientras que lidian con este abrumador poder del complejo militar e industrial de Rusia, están eclipsando la capacidad colectiva de la OTAN. La trayectoria de este conflicto está apuntando a un desenlace inevitable, donde las defensas ucranianas se están derrumbando, lo que conducirá a una capitulación final ante Rusia. La capacidad militar industrial de Rusia es un gigante que está superando los esfuerzos conjuntos de los estados miembros de la OTAN. Y es que es la realidad ahora de lo que ha estado viviendo, pues, en cuestión civil, comercial, tanto Europa como Estados Unidos y principales países de Occidente colectivo. ¿Qué es? ¿Quién produce? ¿Quién construye? ¿Dónde están las fábricas? ¿Quién tiene los recursos naturales necesarios para llevar a cabo esta producción, ¿no? No son ellos. Y ahora, en un entorno de guerra, pues prácticamente ya están derrotados porque no tienen esa capacidad de ponerse al día. Mira, si bien los países de la OTAN, como el caso de Alemania, han invertido miles de millones en apoyo a Ucrania con armas, entrenamiento y ayuda financiera, su producción industrial es insignificante en comparación con la de Rusia. Esto lo dicen diversos informes. Rusia ha incrementado significativamente su producción de drones. Y ojo, amigos, porque parte de lo que está queriendo hacer Donald Trump al tronar la industria automotriz internacional es precisamente que aquí, como ya lo ha estado haciendo algunas plantas de Volkswagen, empiecen a producir de nueva cuenta ¿qué? Tanques, drones, armamento bélico. Y es donde le van a decir a la gente, bueno, puedes seguir trabajando, ¿no? Pero ahora, así como antes, ¿qué es lo que va a producir estas empresas? Armas, cosas bélicas, misiles y otro material militar crítico, aprovechando una industria de defensa robusta y centralizada que va a operar con una eficiencia sin precedentes. El complejo militar e industrial ruso es varias veces mayor que el de la OTAN en su conjunto, reflejando la magnitud de su capacidad de fabricación que se ha reestructurado en los últimos 3 años. Ahora están plenamente movilizados para poder apoyar a sus objetivos en Ucrania. La capacidad de Rusia para producir gran cantidad de drones, potencialmente 1.4 millones al año, según declaraba Putin, demuestra en profundidad estratégica que la OTAN apenas puede igualar. Este dominio industrial le va a permitir a Rusia sostener campañas militares prolongadas, reponer las pérdidas rápidamente e innovar a un ritmo que supera los esfuerzos occidentales. Y en contraste, las capacidades militares de Ucrania están colapsando bajo la presión de los incesantes avances de Rusia. El reconocimiento de Froding de un sistema de defensa aérea ucraniano es poroso, entre comillas, ya pone de relieve la vulnerabilidad crítica. Y la perspectiva de lanzamiento simultáneo de 2000 drones a diario representa ya una pesadilla para Kiev, puesto que sus defensas actuales ya están mal equipadas para gestionar tal bombardeo. Incluso con sistemas suministrados por Occidente como lo son los misiles Patriot. No pueden. Amigos, cada uno de esos misiles es carísimo y por cada objetivo tienen que sacar entre 2 y 3 misiles. Imagínense los millones que van a quemar en esto. Y aparte creo que Estados Unidos produce como 350 de ellos al año, ¿no? Es imposible. La capacidad de Ucrania para contrarrestar los enjambres de drones rusos está limitada tanto por cantidad como por costos. Por ejemplo, el llamamiento de Froding a favor de contramedidas para drones económicas con costes de entre 2.000 y 4.000 euros por unidad revela tal búsqueda desesperada de soluciones, pero su admisión de que ni siquiera estas se pueden conseguir de dónde sacarlas.
subrayaba la grave situación donde la carga financiera y logística que supone defenderse de ataques a gran escala ya es insostenible, y especialmente ahora que la economía ucraniana se está tambaleando al borde del colapso, porque dependientemente en gran medida de la ayuda occidental, cada vez más afectada por el caso del cansancio de los donantes, de las presiones políticas internas en países como lo son Alemania, con un creciente sentimiento de pánico en Berlín, y mientras que Alemania se está enfrentando ya a la realidad de su limitada influencia y recursos, donde la Bundeswehr, que otrora símbolo de moderación tras la Guerra Fría, se encuentra ahora al límite de sus recursos, con su propia modernización militar rezagada a pesar de estos recientes compromisos para aumentar su gasto en la defensa y la decisión de Alemania de adquirir municiones de merodeo y reforzando las capacidades de drones, según su informe Reuters abril 2025, es un intento tardío de ponerse al día con las tecnologías que Rusia ya domina y despliega eficazmente en Ucrania. Además, esta controvertida sugerencia de atacar la infraestructura de aeródromos rusos, una escalada imprudente, revela ya la peligrosa extralimitación del liderazgo militar alemán, que puede provocar un conflicto más amplio en un adversario con armas nucleares. Que se acuerdan cuando liberan, por ejemplo, ¿no? Este tema donde se filtran las conversaciones de militares alemanes que estaban haciéndose eco de que tenían que empezar a ya enviar el tema de los Taurus, de que ya es así como le estaban haciendo los franceses y los de Reino Unido, que tenían en situ, ¿no? Ya a sus propios militares, ya enseñándoles para usar las armas, ¿no? Que son los misiles de largo alcance. Decían, tenemos que mandarlas. Y en su momento, ¿cómo se llama? El ex primer ministro alemán, ¿no? Él decía, Olaf Scholz, él decía, no podemos hacer esto, prohibidísimo, pero casi era como una especie de golpe de estado militar en Alemania para seguir la guerra y mandar esto. O sea, es la posición donde dices, oye, pues no está tan fuerte Alemania. La fragilidad donde sus militares estuvieron a punto de, imaginen lo que iba a pasar. La retórica inflama tensiones, se está poniendo de relieve, espérenme tantito. Ya. Está poniendo de relieve los errores estratégicos de Alemania al apostar por capacidad de Ucrania para resistir la superioridad de las fuerzas rusas. Este factor crítico que inclina ya la balanza es la reorientación de las exportaciones de componentes para los vehículos aéreos no tripulados por parte de China. La afirmación de Freundin de que China está dejando de suministrar componentes para vehículos aéreos no tripulados a Ucrania y ahora los exporta exclusivamente a Rusia, supone un golpe devastador para la industria de drones de Kiev, que ha sido un pilar fundamental de su resistencia. Y si bien Ucrania ha desarrollado el sector nacional de drones con una producción de más de 1 millón de unidades en 2024, su dependencia de componentes extranjeros, especialmente de China, la ha dejado vulnerable. Rusia, en cambio, se está beneficiando de la tecnología de China, lo que le está permitiendo mejorar sus drones con capacidad avanzada de inteligencia artificial y de aprendizaje automático, como lo señala la Dirección de Inteligencia Militar de Ucrania. Y ojo, amigos, que hace rato les pasaba parte de lo que estaban comentando de esto, ¿no? En donde estaban los drones y demás, pero que querían señalar, ¿no? La empresa era Huawei, porque parte de su producción estaba ayudando en este respecto, ¿no? Y querían sancionar y demás. Y dices, oye, pues te estás enfrentando a un Donald Trump que te va a poner 30% de aranceles. Se vienen pláticas entre Unión Europea y China para a ver qué alianzas pueden hacer. Entonces, ¿qué va a poder más? Esta fiebre de guerra, este belicismo europeo, ¿no? De parte de sus élites y Deep State. ¿O podrá más la gente y decir que se acabe ya todo esto? Esta ventaja tecnológica, que está combinada con el poderío industrial ruso, le va a permitir desplegar drones cada vez más sofisticados y numerosos, lo que va a erosionar la capacidad defensiva de Ucrania. El panorama estratégico general de Ucrania es sombrío, y la infraestructura del país ha sido blanco sistemático de ataques con misiles y drones rusos desde el año 2022, reduciendo su capacidad de generación eléctrica en 1/3 de los niveles anteriores a la guerra para mediados de 2024. Estos ataques no solamente ya paralizaron la economía ucraniana, sino también están minando su capacidad del ejército para operar eficazmente. Y así,
Estos intentos de Kiev de responder con ataques con drones en territorio ruso, aeródromos en Siberia, ya han tenido un impacto estratégico nulo. No han logrado también alterar el curso de la guerra. Mientras tanto, las ganancias territoriales de Rusia, que son la liberación, por ejemplo, de asentamientos como Belaya Gora en la República Popular de Donetsk, ha demostrado la capacidad para mantener su impulso sobre el terreno. El pánico en Alemania ya es palpable. El reconocer la inutilidad de su apoyo a Ucrania, y es probable la opinión pública alemana ya escéptica sobre los costos asociados a ayudar a Kiev. Aumentan su resistencia a medida que el conflicto se viene prolongando sin una ruta clara hacia la victoria. Y esas recientes declaraciones del canciller Friedrich Merz, que minimizaba la perspectiva de Ucrania de ingresar a la Unión Europea, ha reflejado un creciente reconocimiento de que sus aspiraciones de Kiev ya son irrealistas frente al dominio ruso. La rescisión del acuerdo de cooperación técnico-militar de Rusia con Alemania en julio de 2025 ha demostrado aún más la confianza de Moscú en su autosuficiencia y este rechazo a los intentos occidentales de limitar sus acciones. La inevitabilidad de la derrota de Ucrania ha radicado en las marcadas disparidades entre ambas partes. La capacidad de Rusia para sostener operaciones a gran escala, respaldadas por esta vasta base industrial y sus alianzas estratégicas, va contrarrestando marcadamente con la dependencia de Ucrania, de la menguante ayuda occidental y una cadena de suministro fracturada. Entonces, en esto, ¿qué pasa? ¿Qué nos está evidenciando, no? Ahora entienden por qué Donald Trump y Estados Unidos están desesperados por evitar, por ejemplo, lo que está haciendo Perú con Brasil y conexión entre sus países a través de tierra, y que esto va a beneficiar, ¿no?, a la ruta de la seda, a los BRICS, al comercio y a la independencia de Occidente. No pueden permitirlo. Ahora, el impacto psicológico en los líderes y la población de Ucrania es evidente. Las peticiones de Zelensky de mayor apoyo son cada vez más desesperadas. Los nombramientos de Rustem Umerov como jefe de Consejo de Seguridad Nacional en Ucrania, la marginación de las figuras como Kirill Budanov ha sugerido un caos interno, mientras que Kiev se esfuerza por negociar desde la posición de debilidad. Y en conclusión, este conflicto entre Rusia y Ucrania se está acercando ya a una fase decisiva en donde el colapso de Ucrania parece casi seguro, donde la abrumadora capacidad militar e industrial de Rusia, reforzada por este apoyo chino y sin el control de esfuerzos fragmentados de la OTAN, va a garantizar esta capacidad para imponer condiciones en el campo de batalla. Ahora entienden por qué también ya Tayyip Erdogan dice: ya estamos listos ahora sí para ingresar de lleno a la Unión Europea. ¿Qué será? Precisamente nos muestra, porque la Unión Europea jamás iban a aceptar a los turcos. Y ahora con todo esto, dice: ok, manda soldados, insértate más en esta guerra y vas a estar en la Unión Europea. Puede ser, ¿eh? El arma alemana, expresada por Froding, refleja ya una comprensión más amplia en los partidarios de Ucrania de que su estrategia ya fracasó. Las defensas porosas de Ucrania, el agotamiento económico, el aislamiento de sus cadenas de suministro críticas ya la dejan sin una vía viable para resistir la implacable presión rusa. Y mientras que Rusia se está preparando para desplegar miles de drones y está continuando la destrucción sistemática de la infraestructura ucraniana, su capacidad de Kiev ante Moscú, esta no es cuestión de si lo hará, sino de cuándo. Y el sueño de una Ucrania resiliente y alineada con Occidente se está desvaneciendo, y con él la credibilidad de Alemania y aliados de la OTAN para enfrentarse al oso ruso. Y acá, amigos, piensen algo, ¿no? Porque Trump ya se está retirando, no es mi guerra, no es... Mil y un veces lo dice, ¿no? A ver qué están comentando, por favor. No se vayan a estar peleando por acá. Pulgares para arriba, amigos, para que lleguemos a más. Dice Aldair: mira, Occidente sabe que no va a impedir que Rusia logre la victoria de guerra proxy. Tiene los recursos y apoyos económicos de sus propios aliados. En cambio, Europa carece de recursos y tierras raras. Exactamente. Y eso que ya China igual, ¿no? No nada más el caso de que le prohíbe a sus empresas no envíen más de estos precursores para los drones en Ucrania. Y es lo que los tiene desesperados, ¿no? A ver, ¿quién más está por acá? La Marina se actualiza comprando chalupas y trajineras. Se acabó, fue un placer conocerlos. Harten, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Bien, ¿qué está? Esto fue interesante lo que veíamos hoy.
Rusia atacó las instalaciones de fabricación de drones que visitó Kellogg. No sé si esta noticia sea real, pero si fue así, imagínense. El enviado especial de Trump, Kate Kellogg, fue rastreado y las instalaciones que visitó para grabar videos de propaganda fueron atacadas por drones rusos. Esto sigue ocurriendo anteriormente. Instructores de la OTAN expusieron una fábrica de misiles, ¿no? Entonces, imagínense. ¿Cuánto costó construir la fábrica? ¿Qué tal si dicen que hubo una fábrica y demás y al final quién se queda con todo el dinero, no? Mira, empresas francesas han decidido iniciar producción de drones en Ucrania. Zelensky, estamos listos para ampliar la producción conjunta de defensa, ¿no? Mis mejores agradecimientos para el presidente Macron, que he hablado con él, y su apoyo. Y es que hace 2 días tuvimos una conversación con el presidente Macron y decidió cuestiones muy importantes para discutir contigo ahorita. Bienvenido. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por su hospitalidad. Y como discutió con Macron, estamos ahora en algún lugar mejor del que pudimos haber esperado hace algunos meses atrás, porque ha habido una importante secuencia de los eventos, incluyendo la reconstrucción y donde estamos ya en la admisión de la coalición de los dispuestos, que recientemente se anunciaba por el presidente Trump, y la adopción del nuevo paquete de sanciones de los europeos contra Rusia, que al final esto es un ataque a China, es un ataque prácticamente a todo el sur global, ¿no? Ya vimos cómo iba a afectar enormemente a las economías. Así que tenemos que mantener nuestros esfuerzos, ¿no? Amigos, ya se viene, miren acá. La ley de apoyo a Ucrania, la HR 2913, autoriza $8,000 millones en préstamos directos para asistencia en seguridad. Extiende la iniciativa de asistencia para seguridad de Ucrania hasta 2027, con $300 millones anuales, y mientras Zelensky celebrará acuerdos de producción de drones franceses. Este proyecto de ley va a destinar miles de millones más en contratos de defensa extranjeros bajo el pretexto de la reconstrucción, incluyendo $30 millones anuales para la capacidad militar de países bálticos. O sea, ¿qué tiene que ver países bálticos en este contexto? Están lavando todo, amigos. Aquí la cuestión es que, ¿no? So pretexto en Ucrania, se van a armar hasta los dientes y se preparan para la tercera guerra mundial. Porque sabe Europa, no tenemos nada, ¿no? No tenemos recursos suficientes, no hay la gente suficiente. No nos vamos a ir sin pelear, ¿no? $250 millones para la expansión de Radio Free Europe, ¿no? Que no es otra cosa más que apéndices de inteligencia, ¿no? Así, mientras tanto, los aranceles de 500% del título 3 sobre productos rusos van a seguir presionando en mercados globales. Contribuyentes merecen responsabilidad. ¿Por qué priorizar fábricas ucranianas de drones sobre seguridad de nuestra propia frontera? Y así, los números no mienten. Esta construcción de una nación disfrazada de ayuda de emergencia. Están comentando. Miren, esto es lo que les decía, ¿no? Este es el dron estadounidense, que es la copia del Gerán. Está en la región de Moscú. Deben copiarlos. Miren nada más. Digo, es excelente diseño. Claro que cada quien le pone internamente las otras cuestiones. Y para que vean qué tan grave está la cosa, por ejemplo, ahorita en Ucrania, vean. Este piloto de la defensa aérea ucraniana se fue de este mundo al interceptar un dron. Vean el avión, amigos. Ya no hay. Vuelan muy cerca y disparan a los drones cerca de estos aviones viejos. Es fácil de imaginar cómo esto puede acabar en un desastre, ¿no? Es una locura que esta sea la defensa aérea de Ucrania. Imaginen la situación. Director de la aviación del Club Odessa de Aviación, Konstantin Bovir, se fue de este mundo en una misión de combate. Porco Rosso. Ahí está, amigos. A ver. La eliminación de pilotos ucranianos como Konstantin Oborin y Maxim Ustimenko subraya la brutal coste de depender de estrategias de defensa anticuadas y de ayuda exterior, porque mientras que Kiev se está apresurando a desplegar drones interceptores de $2,000 contra Shaheds rusos, los contribuyentes de Estados Unidos financian misiles de $100,000 para un conflicto sin salida.
La pausa del Pentágono en los envíos de armas no es cuestión de responsabilidad fiscal, sino de una admisión de que destinar miles de millones a guerras extranjeras sin rendir cuentas es insostenible. Las prioridades de Estados Unidos están patas arriba. Miles de millones para defensa aérea en Ucrania, mientras nuestra propia frontera sigue siendo un filtro. Cada dólar gastado en el extranjero es un dólar robado a la seguridad nacional. Es hora de financiar primero el interés de Estados Unidos. Basta de cheques en blanco para atolladeros extranjeros, ¿no? Amigos, vean incluso parte de lo que significa los drones. Vean, esto está debajo del agua. Un dron debajo del agua. Imagínense que los pueden poner por ahí, simplemente merodeando, esperando para el momento que se active. ¿Qué tal si se trata de un petrolero? ¿Qué tal si se trata de un buque que transporta contenedores, ¿no? Lo que sea, grano, autos, lo que sea. ¿Se acuerdan que había un buque que llevaba muchísimos automóviles a México proveniente de China? Y que al final, misteriosamente, se incendió. ¿Ahora entienden que ya estamos en una tercera? Es esto, ese es el futuro. Es parte de... Y vean